industria. ¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a una nueva entrega de la industria. ¡Eso! No, bulto. Me gustó como Una ametralladora, entrega. Señores, miren, hay un tema. ¿Cuántos seguimos Hoy hay aquí, pago en la señores? industria. ¿Cuántos ¿Por qué no hacemos un tema un día? El primer pago de la industria. Oye, ya hay un saco de gente que quitó el video. Vamos a entrar al tema. Señores, miren, ustedes saben lo que sucedió con la verdolaga. Aunque estemos en esta algarabía, realmente es un hecho muy lamentable que haya partido hacia el otro mundo. Y nosotros... En el mejor momento, quizás, de su vida. Sí, en el mejor momento de su vida, tal vez de su éxito, pero tal vez no de su salud. Obviamente, porque por eso fue que partió. Entonces, vamos a decirle algunas cuantas cosas que usted no conoce. Y yo sé que usted quiere conocer, así que no se lo puede perder. Pero primero, por favor, suscríbase al canal y active la campana de notificaciones como le estamos mostrando en pantalla para más contenido como este. Haga clic en me gusta. Recuerde dejar su comentario por ahí debajo y compartir este video en todas sus redes sociales. Señores, el hecho es que la verdolaga... Yo quiero decir algo, Carlito, escúchame. Primeramente, quiero pedirle disculpas a todo aquel que está viendo este video hasta aquí ahora. Porque tal vez para hablar de un tema tan sensible, cuando se habla de la muerte de una persona, no fue el opening más mejor. Pero, sino que expresamos nuestras emociones porque somos así. Pero por si acaso alguien se siente ofendido, le pedimos disculpas de antemano. Que no fue la intención de hacer un opening tan alegre para hablar de un tema tan sensible. Miren, la verdolaga se hizo famoso, como mucha gente se hace famoso a través de las redes sociales, por alguna chercha, existía un relajo porque andaba en un motor. Y era algo impresionante que una persona... Exceso de peso también. Que una persona con un exceso de peso a ese nivel, más de 700 libras, estuviera manejando motores y mucho más corriendo en los motores. Entonces eso hizo que él sobresaliera, se hiciera viral y a partir de ahí empezaron a caer una serie de bendiciones, donde una de ellas se convirtió en una maldición y vamos a ver por qué. Consiguió comerciales con Supergato. Con Supergato. Creo que te le regalaron Una de las marcas de aquí. Ok, pienso también lo mismo, le regalaron un motor, no estoy seguro. Porque él mismo lo dijo, que le llegaron muchísimas bendiciones, que la gente le estaba... Entonces, mucha atención mediática, muchos canales de YouTube, de renombre, entrevistándolo, dándole mucha atención, hasta el punto que la verdolaga participó en un video musical donde él participa como intérprete y en ese video entonces viene el problema. Porque hay un saco de gente en el video, un saco de gente sin mascarilla, sin protección. Habían personas que ni siquiera... Había uno que yo creo que lo metieron preso porque estaba con una ropa de policía sin ser policía o militar. Dominicanamente había un desastre total en ese video. Entonces, la verdolaga pudo haber contraído ese virus en cualquier otro sitio, pero para nosotros fue ahí que lo cogió. Porque ese fue el sitio que se hizo público donde él estaba participando con un sinnúmero de gente sin tomar las medidas del lugar correspondiente en un momento como este. Y una persona que tenía una condición que era demasiado riesgosa para él exponerse de esa manera. Entonces, hasta cierto punto, no quiero herir la sensibilidad de sus familiares, pero quiero decir que fueron, incluyéndolo a él, muy irresponsables en cuanto a eso, porque no podían llegar a ese extremo. Carlito, la verdolaga no murió de coronavirus. ¿Tú sabías eso? Mira, como muchas enfermedades, incluyendo el cáncer y el SIDA y todo eso, tú te mueres de complicaciones que tú tienes a partir de la enfermedad. Ahí te iba a llevar. El diagnóstico que se hizo mediante a lo que estamos viviendo ahora mismo en el mundo, la pandemia del coronavirus, arroja que la verdolaga, se me olvidó el nombre original de él, le di mucho seguimiento porque si usted se da cuenta en Código Calle, subí la foto de él y ahí aparecieron más de 20 y pico de comentarios. Yo no sé de qué él murió, pero lo que se dice supuestamente fue de eso. En el día de hoy hay unos familiares de él que están... el video yo no te lo puedo buscar ahora mismo porque no recuerdo en qué página fue. Están tras la verdad sobre ese caso. Porque él muere, como ya todos lo sabemos, con los síntomas del coronavirus. ¿Qué pasa? Que la verdolaga estaba pasando por un problema, un exceso de peso, donde él
no sé si ustedes tienen conocimiento. Wow, eso da hasta pena, mano, pensar eso. Él iba a hacerse una bariátrica. Se la iba a hacer el doctor Cruz Jiminián. El doctor Cruz Jiminián fue la persona que salió a los medios a dar los detalles de por qué él había muerto y los valores que no tenía, donde tenía que tenerlo. Entonces yo te voy a explicar. No, porque yo te voy a acabar de decir lo que yo te estoy diciendo, porque yo te dije que se está diciendo que no murió de eso. Porque los familiares le dijeron que murió de eso, pero hay unos familiares de ellos que le dieron de fuente oficial y están peleando ese caso, para que esté claro al sol de hoy, de que él le metieron un exceso de oxígeno en el hospital. Le metieron un exceso de oxígeno y murió por un infarto. Mira, no sé si es verdad. Te estoy diciendo lo que vi en una página y vi uno de los familiares de él hablando y se va a pelear el caso y se va a pedir investigar el caso. mira, sobre eso, nosotros realizamos una entrevista en los inicios de lo que fue la industria con el doctor Johnny Tavares, que era persona en la ciudad de Puerto Plata que se echaba arriba el problema del coronavirus y donde él estuvo dando muchísimos detalles sobre eso. Él nos explicaba que los diagnósticos de coronavirus se hacen por los síntomas clínicos mayormente. Él dice que hasta un porcentaje muy alto tú puedes tener la certeza de que una persona tiene coronavirus sin hacerle la prueba. Eso significa... Por los síntomas. Por los síntomas, porque incluso había una época donde había una escasez inmensa de la prueba, que no te la daban. Entonces ellos tenían simplemente que ver los síntomas, entonces llegar al diagnóstico y empezar a medicarte como que tú tienes la enfermedad sin tener una prueba que diga, porque realmente la prueba como que te lo confirma, pero se puede llegar al diagnóstico de coronavirus sin la prueba. Perfecto. Eso no explicó él. Entonces, el doctor Cruz Jiminián fue quien recibió la llamada de su familia cuando él se enfermó, cuando él se como que cayó. Y entonces, según las informaciones que le pasaron al doctor Cruz Jiminián, él llegó a esa conclusión de que él tenía coronavirus. Cuando él va al hospital, se lo confirma. No, y él manda una nota de voz diciendo, hay un video de que la verdolaga tenga coronavirus. Siento esto, todavía no he sentido esto, pero o sea, él estaba diciendo que tenía los síntomas. Entonces, entiendo que le confirmaron el diagnóstico en el hospital, cuando él fue al hospital que fue un hospital de Barahona, fue. Bueno, de la provincia de donde él es. Él se dirigió a un hospital. El doctor Cruz Jiminián tenía la intención de llevar a la verdolaga. El doctor, no, yo creo que era Barahona. Pero la gente está más la gente sabe. Ustedes sabrán. Ahí abajo pongan el nombre. El asunto es que el doctor Cruz Jiminián quería llevar a la verdolaga a su clínica para darle tratamiento allá. Entonces le explica que entonces en ese transcurso que él muere. Si es algo extraño, que ahí viene algo que tú dices, que el doctor Cruz Jiminián explica, va dando como un cronograma, o sea, diciendo por hora cómo lo que iba pasando, que al mediodía o en la tarde, o no sé si en la mañana, lo llama el director del hospital y le dice que él estaba muy estable. Y después le dice más tardecito que no, que se complicó y que se murió. Entonces es probable que haya ahí gato entre macutos, pero no estamos confirmando nada. No, exactamente, pero sí estamos dejando abierta la posibilidad. Se tienen que hacer las investigaciones del lugar. El problema es que si no hay como una bitácora donde se vaya tomando nota de los valores, de los medicamentos, de todo, donde se pueda hacer esa investigación, entonces no se va a poder llegar a ninguna conclusión. O tal vez si le hacen una necropsia o no me acuerdo el nombre, lo que le hacen a la gente cuando se muere para ver qué fue. Una autopsia. Si le hacen la autopsia o la necropsia, que en este... Ya en el caso de él sería necropsia. Porque autopsia es cuando muere. Para saber por qué. Pero ya, ¿cuántos días tiene que murió? Ya lo enterraron. Ya cuando se exhuma el cadáver. Excúsenme, porque yo soy real. Yo no sé lo que es una necropsia. Él está explicando. Necropsia es cuando ya el cadáver ya está en descomposición, que se va a hacer una investigación a partir de ahí y se exhuma el cadáver para volverlo a estudiar y buscar resultados diferentes. En este país eso es una cosa que tiene poco sentido. Porque vamos a suponer que él haga una necropsia y que los resultados arrojen de que hubo una negligencia médica. Entonces, aquí no se usa eso, de que demanda, que vamos a demandar al hospital. Eso es lo que da pena, eso es lo que me da pena. Aquí no existe eso. Y otra cosa es que por más que jodan, no lo van a traer de vuelta. Esa es otra cosa, ¿tú me entiendes?
Entonces es muy lamentable, pero es un ejemplo, señores, para todos, de que tenemos que tomar conciencia de que no tomemos de relajo esta situación que está pasando con el virus, que el hecho de que se haya terminado el toque de queda. Aprovecha ahí y explica eso hay que explicar. Y todo eso, que no lo cojan a relajo, que no se descuiden, porque el que usted menos cree se puede morir de esa maldita vaina. No, y que se acabó el toque de queda, pero no se acabó la pandemia, entonces usted tiene que tomar la medida de protección. De hecho, no es que no se acabó la pandemia, es que la pandemia está en su peor momento. Los números. El último boletín que vi, creo que fue ayer, íbamos aquí en la República Dominicana por más de 9,000 personas fallecidas por el coronavirus. Imagínate tú. Entonces, nada, yo quería no quería dejar de hablar de eso. También de que nosotros, ¿qué te digo? Para mí, yo lo dije un día, aunque lo dije relajando, pero lo dije, era cierto. Yo dije que yo era Tim Verdolaga. Yo estaba detrás de cámara ese día. Sí. Sí, porque qué sé yo, como que el personaje a mí me cayó en gracia. Ay, yo voy a decir. A mí me algo cayó en de gracia eso. el personaje. A mi abuela. Es una pena, excusa. A mi abuela se le compró un celular nuevo. Y mi abuela, como no lo sabe usar, yo por lo menos le enseñé a desbloquearlo. Le digo, abuela, dele para arriba. ¿Qué pasa? Que abuela encontró un video de él. Y está muerta la risa. Yo encontré un gordo ahí, la lechuga. Digo yo, no, la verdolaga. Eso fue antes del morirse. Entonces, mi abuela encontró que se murió también. Le encontró el video. Y me esperó. Ay, se murió. Y llorando porque mi abuela es bien sentimental y cosas. Y sabe que mi abuela, ella ve esto porque mi abuela está viendo todos los capítulos. Sabe que mi abuela es una parte jocosa que voy a decir. Que descansen para la verdolaga, pero dominicano es así. Mi abuela me dice, Gene, estaba viendo ahorita y me acordé de la lechuga. A la verdolaga ya le hice lechuga porque la asocio. Dije que estaba viendo ahorita y me acordé de la lechuga, me dio llorando. Y yo, ay, abuela, la verdolaga, la lechuga. No le asocié el nombre así. Pero es una situación muy penosa, señores. Porque todo lo conocimos fue, y no es una mentira, y es parte de mi molestia y mi protesta urbana. Lamentablemente, que se acuerdan que yo lo dije y lo confirmo y que en paz descanse y que con esto yo no remueva los huesos de él. Pero desde que una gente es un chiste en las redes, una vez quieren, vamos a ponerle una canción. Ustedes quieren traer todo al género urbano. Entonces, a él se trajo para el género urbano en una canción. Llegó la verdolaga. Entonces, lo que él hacía era chiste. Ya dejen, cuando una gente esté con su chiste y su relajo, déjenlo en esa línea. No quieran meterlo obligado para el género y que porque ojalá view. Entonces, la verdolaga para mí, lamentablemente, hizo una canción, ok, se queda como recuerdo, que en paz descanse. Pero para mí, yo lo recuerdo por su forma jocosa, a pesar y su autoestima, a pesar de, mira lo que él dijo en Capricornio. Que y la mujer dijo, no, yo nunca he tocado a una mujer. Nada más mi mamá yo he visto. No sé si fue verdad, no sé si fue mentira, pero si te das cuenta, el tipo lo que era, como que te caía en chiste, en gracia. ¿Me entiendes? Y da pena el caso. No, y cuando tú lo veías de cerca, él tenía los ojos claritos, muy bonitos. Ajá, sí, tenía los ojos. Jovencito el muchacho, que tú lo ves de lejos y crees que es un viejo, cuando tú lo ves de cerca, jovencito. Mira, también otra cosa que te quiero decir es que me da mucha pena el bullying que le han hecho en las redes. Porque mucha gente se ha cogido esto como un relajo. Por ejemplo, en el Instagram de Santiago Matías publicó una imagen alegórica a su muerte, que descanse en paz, qué sé yo qué. Y yo veo un usuario que pone fuerzas a lo que van a cargar ese ataúd. ¿Qué relajo del diablo son esos, hermano mío? Sí, se pasó la gente. Yo vi mucho. Mira, Seki Vicini entró en esa publicación y en ese comentario y le dijo hasta barriga aprieta a ese tipo. Y mucha gente le comentaron. No voy a hablar porque yo hablo lo que el canal lo demonetiza. Si yo hablo lo que yo siento de ese comentario, demonetizan este video número 1 y número 2 fácilmente se quillan conmigo, pero mejor ni voy a hablar. No, porque yo creo que... Porque yo me lleno de odio. Yo creo que no lo demonetizan porque son posiciones que se expresan, debates,
En los debates no hay problema. El problema es cuando todo el mundo está atacando. Di lo que tú crees, lo que tú piensas. No, esa gente así, el diablo tiene que comerle el cerebro. A esa gente así, el diablo tiene que comerle el cerebro, ¿oíste? Pero yo A pensaba gente que te iba a decir algo de la verdolaga. No, loco, esa gente así que hacen esos comentarios son un hijo de Satanás. Tú estás loco. ¿Cómo? Hace Carlito de que Pero venga acá, loco. Son una gente, loco, son gente. él se refiere a ese que sí. Tú sabes que esas son gente que tienen que No, partirse hace los que pies en un accidente mañana. lo que al hablaron, comentó ma, eso. la Hijo del publicaron. diablo. No, eso no se hace, señores. Eso no se Está hace. loco, man. Eso es una muestra. Y mira, se rompió la caja De que cuando no hay estaban valores, cargando, no sé si ustedes de- saben de eso. que no hay Cuando lo valores. estaban cargando se partió la caja. Uno de los Aquí soportes, no, de no, los no los estamos soportes, incluso el soporte, un soporte del lado Son 700 y izquierdo. pico de libras y él no tenía la culpa de eso. ¿Y cómo van a arreglar Bueno, cosas no así? sabemos si tienen la culpa de eso, porque a veces es que a uno le gusta mucho comer. Ah, no, la familia es así. Todo el mundo. Sí, ellos son así, el Sí, papá pues también gordo. son como tres. Él tenía una enfermedad. Yo no me sé la enfermedad, ¿me entiendes? Pero él Ahora, lo dijo en una entrevista, como el la papá- última entrevista que él tuvo, él lo dijo. Como el papá que también él yo tenía puedo una regalar. enfermedad. Como el papá Mira, yo el puedo regalar. producto- Relajar. ¿Cómo el papá siendo tan gordo entonces? Preñó a la mamá. Hay, Yo digo que ellos se ponen gordos después que... hay una condición, vamos a llamarlo condición, no enfermedad, que es la que provoca y lleva a ese estado a un ser humano. Hay varias condiciones. Hay varias, sí. Hay pero una que es por la tiroides. la digo. tiroides es la más común que se conoce, que lleva a un ser humano a ese estado de... Bueno, algo que yo Lamentable noticia. no quería dejar de decir es que esto que le estoy diciendo, esos comentarios como fuera de lugar, son una muestra de la falta de sensibilidad, de la pérdida de sensibilidad Y de valores, que hemos de tenido, valores que hemos tenido como seres humanos. como O sea, seres humanos. Estamos- yo me he dado cuenta como Estos que menores también, yo te apuesto que es un menor loquito, ¿para qué recordar? Eso me llena de ira, loco, cuando yo veo cosas así. Yo pero veo- mira qué pasa, es que como que el hecho de que a nosotros nos han dado un teléfono, que nosotros tenemos acceso al mundo a través de él, Piense antes de opinar. como por ahí. que nos ha hecho pensar a nosotros de que nosotros podemos decir lo que nosotros queramos. Y yo pienso que eso no es así. Pero que también eso pasa, y escúchame que te interrumpa, porque yo me quillo con cosas así. Eso pasa por Alofoque, por Santiago Matías también. Porque él vive jugando con cualquier vaina, él juega con pila de vaina que no tiene que jugar y publica por ahí. Entonces ya tiene la gente payaso. Y tiene todos esos menores payasos. Y creen que es todo un chiste lo que él publica. También es eso. Sí, Sí, pues- tiene influencia en eso. Sí, pero yo Oíste. yo le voy a decir algo a ustedes. Alofoque tiene muchísimos defectos, pero con ese tipo de cosas nunca yo lo he visto relajado. No. Pero yo digo que él ¿Tú tiene sabes, influencia. ¿Tú sabes por qué yo se lo digo? Sí, pero es que la gente... Porque es que sube tanto relajo que los Sí, menores pero- piensan con un relajo. Sí, pero espérate. Y saltan con eso. Pero espérate, hay una línea Que no se cruza. Que no se cruza. Yo nunca he visto a los foques cruzarla. Y es como que los menores no lo entienden. Por ejemplo, cuando yo te di la noticia, que fui yo que te la di, tú no lo creíste. No, eso es mentira, te dije, pero óyeme, mira, los foques lo publicó. Y tú me dijiste, no, eso tiene que ser un relajo. Yo te dije, nunca yo lo he visto relajar con una cosa así. Te lo digo. Es verdad, tú me lo yo dijiste. te lo digo porque el día que se murió Monkey Black, en el año 2014, también me enteré por la plataforma de los foques y yo pensaba, o sea, yo sabía que él no iba a relajar con eso. O yo Se me murió, imagino no, que lo mataron. que lo mataron. Yo sentía que él no iba a relajar con eso. Pero algo me decía, eso no puede ser verdad. Eso no puede ser verdad. Entonces yo me tenía la duda de si él estaba, tú me entiendes, relajando con algo así. Y ahí por esa, confirmaste que en verdad él no por va esa para eso. experiencia yo estoy seguro. Desde que yo vi la noticia yo sabía que se había muerto. ¿Tú me entiendes? Porque A mí me cayó pesado, en verdad, eso. está bien que estás relajando con muchas cosas, pero con eso, nunca. Yo no puedo decir, coño, a los foques que tienen la culpa de eso, porque con eso nunca lo he visto relajando. Vaina de muerte y cosas, no. Señores, hemos roto récords nosotros. La verdolaga ha tomado más espacio que todos los temas que hemos tratado aquí, señores, para que vean la importancia que le hemos dado al tema. Les sugiero yo de mi parte que se suscriban, Este es de lo que está relajando. que activan la campanita de notificaciones. ¿Viste lo que dijo? De que ha tomado más espacio que todo el mundo. No. Cuidado, fue con doble sentido. Párate con este celular en la cabeza, delante de la cámara. No, Vete a ver. jamás. Edita eso, que yo no dije eso, sí. Que Venga, no. vamos a Eso está seguir raro. Vamos a ir relajando.
Activa la campanita de notificaciones. Ahora, ya me sale el cate del hilo, tú. Señores, miren, recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones para más contenido. ¡Ya, cállate! Para más contenido. No, sí. No, deja de reír. Es que tú no lo pusiste como ahora. Van a pensar que sí, que yo lo dije que de verdad. ¿Pero y cuándo tú has hecho comentarios así, Tito? No, yo no estoy relajando. ¿Eh? Yo no lo dije yo dije que porque ya yo Pero ya Está bien, vamos a hacer una cosa, que decida la gente si tú relajaste o no relajaste. Sí. Pon los comentarios si tú estás de acuerdo conmigo. Quítalo eso. Porque yo lo dije, porque yo tengo rato por cortarle, porque tengo hambre. Y yo estoy loco por cortarle. No lo vivimos ahora. Ay, Señores, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para más contenido como este. Hagan clic en me gusta en este video. Escriban su comentario ahí debajo y recuerden compartir este video en todas sus redes sociales. Los saluditos. Un saludo para todos los usuarios que nos siguen desde Argentina. Mi hermanito que está allá en Argentina, Eddie. Ojalá que Dios te ayude a conseguir el propósito por el que se está luchando. Y también un saludo, quiero darle también un saludo a la gente de Colombia que también nos siguen desde Medellín. JP en la casa. yo tengo saluditos para la familia Montán Vázquez, a Denito, DJ Denito, Pedro Montán Vázquez, el hombre que ese era el que se encargaba del Cine Roma aquí. Y a poner ¿En la qué película, año? montarla. ¿En qué año? Antes, ¿cuándo? Porque el cine Roma yo... Señores, ¿Cómo no se a sabe? Denito Montán, a Elizabeth Vázquez Montán, DJ Denito de la manada musical. Van 3 veces. Saludos. ¿Qué más? DJ Dani. No, DJ Denito. ¿Para qué tú me DJ Sí. Denito. Ah, pues entonces todos los DJ programas ahora van- Denito. fuera de relajo. Pero Ya, edita todo esto, hazlo porque... Oye. Miren una cosa, funciona, man. que yo quiero aprovechar el momento para decirle. Mira, a mí me gusta eso que tú dijiste de Argentina, porque una breve anécdota antes de cerrar. Cuando yo estaba en la música, mejor conocido como Carlos Reto, y como 80 nombres antes de ese. ¡El naranjero! El presidente, el primer presidente de un fan club que yo tuve fue en Argentina. Y a través de, Wow. sí, a través de, yo no recuerdo el apellido, se llama Jonathan. A través de él yo hice contacto con JQ, de Number One Contender, que ese es un artista de Puerto Rico que había colaborado con Baby Rasty Gringo y un sinnúmero de gente, con video en HTV, en todos esos sitios. Hicimos una colaboración, un remix de un tema mío. Y estábamos en trámite, porque él era presidente del fan club de Yadiel Incomparable de Puerto Rico. Y estábamos en contacto a ver si gestionábamos una colaboración. Pero en eso Yadiel falleció. Yadiel Incomparable falleció hace varios años en un accidente de motores en Estados Unidos. Pues nada, señores, lo esperamos para una nueva entrega y ya ustedes saben, nos fuimos. ¿Qué fue? Esta es la industria.